Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Entonces se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando el padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo tuyo es mío. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. El evangelista San Lucas nos platica lo que sucedía con Jesús cuando anunciaba el reino. La gente que vivía lejos de Dios, que no se interesaba por sus mandamientos y su ley, tenía interés en escuchar a Jesús, y Jesús les hablaba. Los fariseos, que eran los campeones de la ley, queriendo vivir todo rigurosamente, y los escribas, que explicaban la ley, por lo menos sabían qué hacer y decían qué hacer, hablaban de Jesús entre sí. Lo acusaban de convivir con los pecadores, lo cual lo haría impuro, y además comer con ellos significaría tener la misma vida que ellos. Y Jesús les habló con 2 parábolas antes de esta, la de la oveja perdida y la de la dracma perdida. Y luego sigue esta. Les dice: un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes.
La ley decía que el primogénito era el heredero de la porción de tierra que le correspondía, y el resto de los bienes que se podían mover le tocaba la mitad al menor entre estos dos, que solamente eran los hijos de este padre. Cuando este hijo le pide la herencia, equivale a decirle: papá, se cuenta que te moriste y yo tomo posesión de lo que me corresponde. Dame lo que me corresponde. El papá repartió a los dos y este parecía tener mucha prisa. No se tardó muchos días y, habiendo ya reunido todo lo que le correspondía, se fue lo más lejos posible y allá donde estaba dispersó, malgastó, malbarató todos sus bienes, y cuando había terminado todo el dinero, viviendo de manera disoluta, sucedió que sobrevino una gran crisis, una carestía donde él estaba y había mucha hambre, y entonces él tuvo que sufrir el hambre y la necesidad. Pero como su padre le había enseñado a trabajar, él fue a pedir trabajo a un pagano, un habitante de aquel país lejano donde se había ido, y este le dio trabajo haciendo la cosa más humillante para un judío: cuidar animales impuros como lo son los cerdos. Tenía ganas de hartarse, de comerse las bellotas que eran alimento de los cerdos. Prácticamente les tenía envidia, pero honrado, y no agarraba lo que no era suyo. Y como no se lo daban, se quedaba con las ganas de comer eso. Y entonces en esa crisis se puso a reflexionar y pensó otra vez como al principio. Había hecho cuentas para pedirle al padre lo que tenía. Ahora hace cuentas sabiendo que entre los muchos trabajadores de su padre todos comían en abundancia, mientras que él solo tenía hambre en donde estaba. Y ese deseo de no sufrir lo hace moverse para ir a donde está su padre, a su casa, y volver. Prepara su discurso: le voy a decir a mi padre que he pecado contra el cielo. Es una manera de decir contra Dios que habita en el cielo y contra ti que eres mi padre. Ya no merezco ser tratado como hijo tuyo, pero dame trabajo. No se tardó, inmediatamente se puso en camino, y San Lucas abrevia el viaje. Llega casi a la casa cuando su papá lo ve y se conmueve en sus entrañas, como Jesús sintió ante el joven de la viuda de Naín, y como el samaritano al ver a aquel hombre medio muerto se conmovió para hacer algo por él. El padre salió corriendo, cosa inusual entre los ricos, lo abrazó, lo besó, y con él iban sus criados que lo siguieron, mientras el hijo está diciendo su discurso, que ya no merece llamarse hijo suyo, que ha pecado contra él y ha pecado contra el cielo. El padre lo interrumpe, no le deja pedirle trabajo, le ordena a los criados que lo transformen porque viene desarrapado, vestido de harapos, viene todo chamagoso, viene descalzo como un esclavo, y dice que lo vistan con la mejor de las túnicas, que le pongan un anillo como signo de que es hijo de este hombre y dueño de bienes, y sandalias como un hombre libre. Y ordena que maten el becerro que siempre tenían preparado las gentes ricas para alguna ocasión, y hace una fiesta con este motivo. Cuando el hijo le pidió al padre su herencia, estaba figurando, haciendo como que el padre estaba muerto, pero realmente el muerto era el hijo. Por eso el padre hace la fiesta, porque su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo ha encontrado. Hicieron el banquete y la fiesta. Cuando volvió el hermano mayor, escuchó las danzas y los cantos, y entonces preguntó qué sucedía, y le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre hizo una fiesta. Este se enceló y no quería entrar, pero el padre se acercó y le dijo: te he servido como un esclavo sin desobedecerte, y nunca me has dado un cabrito para mí y mis amigos, pero tu hijo, que se acabó tu vida con prostitutas, así nos dice en qué pensaba gastar este hijo, en un país lejano, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre le hace conciencia a su hijo: hijo, tú siempre estás conmigo, tu hermano no estuvo conmigo mucho tiempo y todo lo que yo tengo es tuyo. Por eso era necesario hacer una fiesta, llenarnos de gozo, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Así Jesús responde: porque atiende a los publicanos y pecadores, porque son los hermanos menores que estaban perdidos y vuelven a la vida.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.